bien, hoy es 29 de julio del 2014. Mi nombre, Miguel José Escobar Jiménez, abogado de la Universidad Santiago de Cali. El tema de hoy, las víctimas. Vamos a tomar en cuenta un referente jurisprudencial de la Corte Constitucional, que son las sentencias 454, C454 del 2006, con ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño, y la sentencia C209 del 2007, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Como antecedente se tiene también la sentencia 228 del 2002, cuando ya empezó a regir la Constitución Política del 91, estableciendo la trilogía para las víctimas de lo que se conoce hoy como verdad, justicia y reparación. Bien, vamos a tener en cuenta entonces el referente constitucional, el artículo 250, que fue reformado por el acto legislativo 03 del 2002, que le dio entrada a este sistema penal acusatorio, un sistema de tendencia acusatoria y adversarial. Bien, las víctimas ahora tienen una representación dinámica por medio del artículo 250 constitucional y en desarrollo de la ley 906, como también con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si bien es cierto, la representación de las víctimas siempre se ha tenido como una piedra en el zapato, así lo digo franca y honestamente. Sin embargo, debido al cambio jurisprudencial que se tuvo, por lo menos con la sentencia C228 del 2002, pues ya dejó de ser solamente la representación de la víctima para persecución de carácter pecuniario o económico. Se establece que una trilogía, a fin de establecer el restablecimiento del derecho, entonces tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esos son básicamente los principios que orientan a las víctimas del conflicto. Justamente ahora se está discutiendo en La Habana, con los acuerdos de paz para lograr la paz, el asunto de las víctimas. O sea que es un tema que cobra relevancia en este momento en nuestro país, debido pues a la problemática del conflicto interno que hemos tenido por mucho tiempo. Pero bien, vamos a referirnos básicamente entonces a unos temas importantes, y es preciso que la demanda que se interpuso contra la ley 906 del 2004, o sea el nuevo Código de Procedimiento Penal, pues primero tuvo su desarrollo jurisprudencial actual con la sentencia 454 del 2006, que se refiere a la parte de la audiencia preparatoria del artículo 357 de la ley 906, porque estaba excluida a la víctima en la representación que debe tener en el desarrollo de la audiencia preparatoria. Y asimismo entonces desarrollo después de una demanda constitucional de inconstitucionalidad de varios decretos, artículos de la ley 906 que se refieren al tema de la imputación, al decreto de pruebas, a las medidas de protección y de aseguramiento, al tema del principio de oportunidad, al de preclusión y la acusación. Todos entonces declarados exequibles por la sentencia C209 del 2007, condicionando de que la representación de las víctimas debe ser esencial en cada una de estas etapas que he mencionado en esos artículos que se hace referencia a esos tópicos. Es necesario también aquí establecer cuál es
¿qué figura es la que representa la víctima o a través de su abogado o su representante dentro del proceso penal? Porque también vamos a mirar aquí un aspecto importantísimo y es en relación con el manejo de las pruebas en las diferentes etapas en la investigación y ya después en el juicio oral. Por ello entonces arranco diciendo que la víctima es un interviniente especial. Este es un sistema de tendencia acusatoria, mas no es un sistema acusatorio ni copia del americano o del europeo, no, este es un sistema nuestro que está en vigencia debido a la introducción, pues la modificación de orgánicamente del artículo 250, más no la parte dogmática, para darle entrada entonces a un sistema ya de tipo acusatorio y adversarial, bajo el principio de igualdad de armas. Entonces, en esencia, en los sistemas acusatorios de diferentes países, pues más concretamente en el nuestro, partes como tal son el ente acusador y el acusado a través de su abogado defensor. Esas son las partes, las que van a ir en controversia bajo un principio que se ha denominado el de igualdad de armas, y en desarrollo del juicio oral se regulará bajo los principios de inmediación, de concentración, de contradicción y de publicidad, principios de un sistema acusatorio. Entonces, cuando se habla de víctimas hay que distinguir que es un interviniente especial, y así lo ha referido la Corte Constitucional en estas sentencias mencionadas. De igual manera, el Ministerio Público es un interviniente sui generis, especial. Entonces, partes son el acusador, acusado, intervinientes especiales, el Ministerio Público y la víctima. Hecha esa claridad, entonces vamos a entrarnos un poco más en el desarrollo pues jurisprudencial de la Corte Constitucional, por lo menos en estas dos sentencias C454 del 2006 y la 209 del 2007. Pero antes leamos nosotros lo que dice el artículo 250 respecto a las víctimas. Entonces establece en el 250, modificado pues por el Acto Legislativo 03 del 2002, para darle entrada al sistema de tendencia acusatoria y adversarial, lo siguiente. Antes de leerlos, tengan en cuenta también un referente jurisprudencial de la Corte Constitucional, que son las sentencias C873 del 2003 del doctor Manuel José Cepeda Espinosa y la sentencia C591 del 2005 de la doctora Clara Inés Vargas. Estas dos sentencias son las que tratan el tema del sistema penal acusatorio, de tendencia acusatoria nuestro, que no es un sistema puro, y de tipo adversarial, o sea, de contradicción bajo el principio de igualdad de armas de las partes, entiéndase acusador, acusado. Ya hecha esta claridad, entonces ahora sí leamos. Dice el numeral sexto. El fiscal tiene unas facultades y entre esas está unas funciones, y entre esas está la siguiente. Dice el numeral sexto: solicitar ante el juez de conocimiento de las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. En la trilogía que he venido mencionando, verdad, justicia y reparación. El numeral séptimo dice lo siguiente: velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes, subrayo, en el proceso penal,
La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. Entonces, de allí es que se extrae pues la calidad de interviniente especial de la víctima, porque el sistema de tendencia acusatoria es un sistema que se divide o está constituido por unas etapas o fases, como son pues el de los actos de investigación, el de la acusación y posteriormente el desarrollo ya del juicio. Entonces, actos de investigación y concretamente los actos de juzgamiento. Uno es en cabeza del fiscal, porque el fiscal como tal, como parte de este proceso penal de tendencia acusatoria, la finalidad es la de acusar. Como dice pues el artículo 250, la Fiscalía General de la Nación estará obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de la denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. En este artículo 250 encontramos varios principios. Entre esos, el fiscal presentará entonces de soporte de la acusación el escrito y posteriormente en audiencia de acusación pues hará entonces la presentación de los cargos para establecer entonces una posible teoría del caso que le lleve a indicar en dirección a la responsabilidad de la persona de unos hechos delictivos o de un injusto penal. Por tal razón entonces el fiscal está en la obligación de hacer el descubrimiento en audiencia de acusación principalmente. Y ahora vamos a ver cómo se entrelaza esta situación, porque la víctima a través de su representante tiene actividad en todo el proceso penal. Si bien es cierto, la Fiscalía tiene la obligación de proteger a la víctima, lo cierto es que la víctima como tal se hace un interviniente especial coadyuvando al desarrollo de la investigación que está en cabeza del fiscal, quien es el que tiene la obligación de acusar. Además, porque en este sistema de tendencia acusatorio se rige por un principio del nullum judicium sine accusatione. Dentro del garantismo del derecho procesal penal, quiere decir o significa que no habrá pues un juicio si no existe una acusación. Quien acusa es el fiscal, y ese escrito de acusación es la carta de navegación que va a tener después en desarrollo del juicio oral, estrictamente ya de tipo adversarial, entre partes, acusador-acusado. Y entonces allí ya la Corte ha dicho en la sentencia 209 del 2007 que la intervención de la víctima es restringida en el juicio oral. Y ahora vamos a ver cómo más detenimiento qué es lo que ha precisado la Corte Constitucional. Pero en los actos de investigación la víctima tiene una especial incidencia en esos actos de investigación, coadyuvando pues al ente acusador o al fiscal para que presente la acusación. Por eso entonces es que al demandarse varios artículos del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906, al referirse a ello muy bien la Corte Constitucional en esta sentencia 209 indica pues que la víctima no solamente interviene en ciertas etapas. Si bien es cierto, el código dice pues que el artículo 137 señala que la víctima puede intervenir per se, pero que puede
hacerlo a través de su representante desde la audiencia preparatoria en adelante. No obstante eso, pues es obvio que bajo estas circunstancias que precisa la Corte Constitucional en esta sentencia, su intervención no solamente será en esa audiencia preparatoria y siguientes hasta la reparación, audiencia de reparación integral, no, mucho antes, desde la formulación de imputación, incluso manifiesta la Corte Constitucional que desde allí participa la víctima en esa audiencia de formulación de imputación, lo hará en todas las audiencias de decreto de pruebas, entonces en la acusación, en la preparatoria, seguidamente pues también lo podrá hacer en las audiencias para solicitar medidas de protección y medidas de aseguramiento. Allí también la Corte ha manifestado que de igual manera la víctima a través de su representante pues podrá solicitar entonces la imposición de una medida de aseguramiento. También en la audiencia sobre el asunto del principio de oportunidad, en la audiencia de preclusión igual y en la acusación para hacerle observaciones al escrito de acusación, y la 454 del 2006 se hizo referencia al artículo 357, que es de la audiencia preparatoria, en la que sí la víctima puede solicitar entonces pruebas. Pero entonces vamos a mirar un poco más, porque el asunto puede dar lugar a confusiones, y entonces hay que empezar a hacer énfasis de que la Corte Constitucional en la sentencia C-209 precisó pues que el juicio oral es un juicio oral de tendencia adversarial, es decir, bajo el principio de igualdad, se regula por los principios de inmediación, de concentración, de contradicción y de publicidad, lo cual quiere significar que solamente las dos partes, el ente acusador y el acusado, son los que se van a transar, digámoslo así, en desarrollo pues del fiscal de su teoría del caso, y lo mismo que la defensa con su teoría del caso. Por eso es que la Corte Constitucional en esta sentencia se hizo referencia de que la víctima no puede presentar una teoría del caso, pero lo que sí puede hacer es su intervención al final del juicio oral, cuando ya se da el cierre o el alegato de conclusión tanto por las partes, entonces la víctima podrá intervenir. Lo mismo que impugnar, si es del caso, las decisiones que se toman. De manera pues que se ha dicho por la Corte Constitucional que en esta eventualidad, es decir, en el juicio oral, el fiscal prestará atención, son los oídos de la víctima, y así el juez deberá velar que se garantice ese acto de comunicación entre víctimas y el fiscal, para que por su conducto, a través del fiscal, pues se objete o se interrogue o contrainterrogue en un punto dirigido pues a las pretensiones de la víctima como tal, porque es que no podríamos decir que la víctima entre a contrainterrogar, a contradecir, porque volveríamos entonces a un sistema que es adversarial de dos partes en otro acusador más, y así lo ha manifestado pues la Corte Constitucional en esta sentencia desde la 873 del 2003, de que pues efectivamente si es un sistema donde se van hay tensión entre dos partes, el uno que es el fiscal como ente acusador, que va a establecer más allá de toda probabilidad, con certeza, llevarle el convencimiento al juez en desarrollo pues de los medios de prueba que se van a debatir en el juicio oral, bajo un principio que ya había mencionado aquí, que se llama la dicotomía de la prueba, porque hay actos de investigación que antes
de presentarse el escrito de acusación sirven solamente para resolver asuntos atinentes a las primeras diligencias, o sea, formulación de imputación, medidas de aseguramiento, medidas cautelares y también las pruebas anticipadas. Pero esos actos de investigación pues tienen que someterse al principio de inmediación y contradicción en el juicio oral. Por eso la dicotomía de la prueba. Solamente cuando el juez tiene enfrente suyo para debatir, para que donde se van a debatir las pruebas tanto por el ente acusador o el fiscal como por la defensa, entonces él va a tomar una decisión respecto de lo que está sometido bajo el principio de inmediación y contradicción y concentración y de publicidad por demás. Este sistema acusatorio le permitiría entonces que se vayan a presentar una contienda entre dos adversarios, que son el fiscal y la defensa, y que entonces esté limitada la intervención de las víctimas y que solamente sean los ojos y los oídos a través del fiscal, que es el medio conductor en esa audiencia. Obviamente que la situación es diferente cuando se trata pues de los actos previos a esta etapa del juicio oral, su participación, es decir, el de la víctima a través de su abogado, que seguramente pues puede ser de abogado de confianza, como puede ser abogado de oficio, como dice la fiscalía, también podrá colocar un abogado de oficio, y ahora el sistema de defensoría pública también está entrando en ese programa de representación de víctimas, y por lo tanto entonces se exige por los jueces hoy en día, jueces de conocimiento, que la víctima esté representada a inicio, o sea, desde un principio, desde la misma, las audiencias del combo, es decir, formulación de imputación, de la legalización de captura y de la medida de aseguramiento, para que ejerzan todos sus derechos la víctima a través de su abogado bien de confianza o de la misma defensoría pública. Entonces, allí es importante resaltar que las víctimas pues pueden incluso, y así lo ha manifestado la misma Corte Constitucional cuando revisó el artículo 284 sobre pruebas anticipadas, que no solamente es el fiscal y la defensa o el Ministerio Público quienes pueden solicitar una prueba anticipada por extrema necesidad o urgencia. Esas pruebas anticipadas son las que excepcionalmente rompen con el criterio de la dicotomía de la prueba, y por eso el artículo 337 en el literal B señala que la Fiscalía presentará un resumen de esas pruebas anticipadas. Entonces, la facultad que le asiste al fiscal y a la defensa en el 284, también la Corte Constitucional en la sentencia 209 del 2007 se la permite a la víctima. Es decir que entonces, si la víctima tiene un testigo que está gravemente amenazado de muerte, puede tomársele o recepcionársele ese testimonio ante un juez de control de garantías, que se ejerce principio de inmediación en esa audiencia con contradicción, para que esa prueba anticipada pueda entrar al juicio, a no ser que, si se llegó el juicio oral, pues obviamente, excepcionalmente, si todavía está el testigo, pues tiene que asistir al juicio necesariamente por aquello pues del principio de inmediación que rige el sistema penal acusatorio, para que esa prueba anticipada se hace con una finalidad excepcional. De pronto fallece ese testigo y entonces en el juicio oral tenga un valor probatorio como prueba anticipada. Entonces se dice que no solamente el fiscal y la defensa, sino que también entonces la víctima puede hacerlo de igual manera. Lo mismo que entrar a la audiencia de formulación de imputación de cargos. Ahora, pasemos a lo de la acusación, que lo considero muy importante, y al principio sí les dije que puede dar lugar, y la pregunta que se puede estar haciendo usted es:
¿Cómo entran al juicio esos elementos materiales de prueba y evidencia física? Otra cuestión es que el sistema penal acusatorio esencialmente se rige por el principio de igualdad de armas, y por lo tanto hablamos del discovery, o sea, el descubrimiento, que es del sistema anglosajón. El discovery es el descubrimiento que tiene, al que tiene o se ve obligado el ente acusador, el fiscal, cuando presenta su escrito de acusación y los anexos. Ese acto, pues como ya dijo la Corte, no es un acto de información, sino cuando se le entrega a las partes y a los intervinientes, pues le da pleno derecho para que en esa audiencia ya de acusación, entonces no solamente la defensa o a la defensa se le permita hacer las observaciones y pida las aclaraciones al fiscal respecto de la tipificación o algunos errores que presente el escrito de acusación, sino que también se lo haga la víctima. Entonces la sentencia de la Corte Constitucional mencionada tantas veces dijo pues que efectivamente estaba vedado la víctima en esa audiencia de acusación, para que entonces se presenten sus observaciones al escrito de acusación, o también en relación con el tema de los impedimentos y las nulidades. La cuestión es que le decía que el fiscal es el que hace el descubrimiento en esa audiencia de acusación y tiene la obligación de hacerlo. En la audiencia preparatoria es la defensa la que hará el descubrimiento, a no ser pues excepcionalmente, porque en la audiencia de acusación puede suceder que el fiscal le pida al juez y le diga que la defensa haga el descubrimiento de lo que tenga hasta ese momento, pero muchas veces por estrategia de defensa pues o bien no lo tiene hasta todavía en ese momento, sino que lo hará como está obligado la defensa a hacerlo en la audiencia preparatoria. Pero entonces, como la sentencia de la Corte Constitucional 454 del 2006 hizo hincapié de que también la víctima puede solicitar pretensiones probatorias en la audiencia preparatoria, entonces la pregunta que surge y se debe hacer es si ese descubrimiento que se hace por parte del ente acusador es en la audiencia de acusación, ¿cómo lo va a hacer entonces, o si lo puede hacer la víctima? Aquí habrá que entender algo que es lo siguiente. De acuerdo con el principio rector, el artículo 11 de la ley 906 señala pues cuáles son los derechos que tiene la víctima. Entre esos se tiene que ser el derecho a ser escuchado y al aportar las pruebas. Entonces la Corte Constitucional en la sentencia del 209 dijo que la víctima, a través de su representante, lo que va a hacer es construirle o permitir un acercamiento con la fiscalía a inicio de la investigación, o sea, desde un principio, un comienzo, y ha participado igualmente esa víctima en estas pristinas diligencias antes de la acusación. Por lo tanto, entonces ha ayudado a construir una teoría del caso o va a aportar elementos materiales de prueba, y precisamente entonces ahora es que el papel fundamental de la defensa de las víctimas es la de existir un acercamiento muy directo con el fiscal, a efectos de que entonces escuche a la víctima, se presenten entonces el aporte de pruebas, para que en esa tarea mancomunada puedan dirigir los esfuerzos a presentar entonces ese escrito de acusación. Se sobreentiende entonces que si el descubrimiento debe obligadamente hacerlo en la acusación el fiscal, pues igualmente entonces tiene que hacerlo la víctima. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es natural y es en la lógica en este sistema de tendencia adversa, de acusatorio adversarial, pues bajo el principio de igualdad de armas no se le puede sorprender a la defensa en la audiencia preparatoria descubriendo algo que no se hizo en la audiencia de acusación, llámese entonces el fiscal o llámese de víctima.
porque entonces hacemos la claridad de que el sistema penal acusatorio pues es de partes, entonces asiste igualdad de condiciones tanto al acusador, que es el fiscal, como al acusado. Por eso el sistema permite y le da las herramientas jurídicas para que la defensa, estando en igualdad de condiciones del ente acusador, pues entonces pueda proyectar una teoría del caso que al igual que el fiscal. Y por eso entonces el descubrimiento que se hace en la audiencia de acusación, de acuerdo pues con el artículo 337 y siguientes, que tratan pues de la 336 y siguientes de la ley 906, se exige que ese descubrimiento por lo menos sea lo más completo en esa audiencia de acusación, que muchas veces el fiscal pues deja pendiente algunos resultados que se están señalando en el escrito de acusación y que posiblemente los va a adicionar al entrar a la audiencia preparatoria, y todavía estará entonces dentro del discovery. Hay unas reglas o hay unas excepciones, como son las del 344 inciso final, cuando viene ya dentro del juicio oral viene un descubrimiento de algo pues que es de trascendental importancia para el esclarecimiento de los hechos y tenga que hacerse como prueba sobreviniente al juicio oral. Lo mismo el 357 señala pues que el Ministerio Público aún en el juicio también puede solicitar algún elemento de prueba que de pronto surja muy excepcionalmente para las resultas del proceso. De manera que, pero esos son asuntos muy sui generis, excepcionales, que se deben de cumplir bajo ciertos requisitos. Pruebas muy significativas, que no se haya tenido la oportunidad de hacer el descubrimiento del fiscal en la acusación y la defensa en la preparatoria, porque entonces no podemos sorprender a las partes, en este caso fiscal acusado. La cuestión entonces es que la víctima, a través de su representante, pues entonces se hace el acercamiento desde un comienzo, cuando se presentó la denuncia y posteriormente entró en contacto con el fiscal, se empieza a construir un plan metodológico, como llama la fiscal, el cual se le da al investigador para que adelante todas las gestiones tendientes a establecer pues la existencia de la conducta punible, típica, lo que se considera como típico, antijurídico y culpable, el injusto penal como tal, a efectos pues entonces de que presente el escrito de acusación. Entonces allí existe entre comillas un matrimonio, un contubernio entre el fiscal, porque él es el que tiene la facultad para acusar, y entonces la víctima, como un parte especial, pues coadyuvará a la investigación del fiscal presentándole el aporte de los elementos materiales de prueba. Para eso pues uno comenta ya en la praxis pues las buenas relaciones que debe existir regularmente entre el ente acusador y la víctima, aunque pues no necesariamente lo que se espera es pues que se den esos canales de comunicación buenos, pero muchas veces de pronto pueden estar en contravía, porque puede hacer que la víctima no esté de acuerdo con la tipicidad que quiera hacer el fiscal. Entonces para eso pues estarán los canales después de la impugnación de las decisiones a efectos de ejercer los controles de legalidad. Así podemos entonces señalar que realmente el fiscal, la víctima, perdón, tiene que ir muy de la mano con el fiscal en esos actos de investigación. Además, de todas maneras le existen sus derechos, porque si el fiscal no quiere, por ejemplo, solicitar una medida de aseguramiento, pues nada le impide ahora para que igual la víctima solicite esa medida de aseguramiento. Si el fiscal no quiere practicar una prueba anticipada, de acuerdo con el 284 y concordante con el 274, pues la víctima también puede hacerlo. También en relación con la preclusión, si no está de acuerdo con las pretensiones de que quiere hacer el fiscal de pedir la preclusión ante el juez de conocimiento, pues puede oponerse a ello y pueda incluso aportar elementos de prueba
para desvirtuar esas pretensiones que tiene la Fiscalía. Lo mismo pasa incluso con el archivo de las diligencias. Hoy en día, de acuerdo pues, al desarrollo jurisprudencial, a la víctima pues hay que notificarle cuando de pronto el fiscal pretende archivar la investigación. Entonces la Constitucional quiere significar de que si hay hay unos intereses encontrados entre víctima y el fiscal, puede incluso solicitar al juez de control de garantías a fin de que resuelva el asunto de la controversia cuando, por ejemplo, el fiscal no quiere dar inicio a la investigación, pues era lo que antes se conocía como el auto inhibitorio, era el archivo de las diligencias, presentaba la denuncia y que él considera que eso no reviste las condiciones de un delito. Entonces puede hacer eso, puede hacer uso de esos medios legales para ejercer sus derechos, y entonces que sea una autoridad distinta, en este caso un juez de control de garantías, para que pueda entonces resolver el asunto. Allí entonces vemos nosotros cómo la Corte Constitucional pues ha permitido naturalmente que la víctima en esa trilogía de encontrar la verdad, la justicia y la reparación pues llegue a todas esas instancias a efectos de que sus pretensiones sean escuchadas, pero como un interviniente especial, que no se vuelva pues como un acusador más. Entonces bajo esas condiciones podemos decir nosotros que sí, efectivamente, cuando la Corte en la 454 pues dijo, sí, efectivamente las víctimas pueden solicitar también la práctica de alguna prueba. Es muy diferente a que llegue a esa audiencia a descubrir algo extemporáneo, no, es para solicitar. Entonces tendrá que establecer, también entrar a determinarse lo del asunto de la pertinencia del 375, de la admisibilidad del 376, y pues el juez entonces podrá determinar si rechaza, porque no se hizo el descubrimiento como se hace en la audiencia preparatoria al inicio, en la que el juez solicita de si hubo realmente un descubrimiento completo, y puede entonces pedirse el rechazo de algún elemento que no haya sido descubierto, y a eso se puede referir entonces también la víctima. En razón del asunto de la pertinencia de la admisibilidad, que el juez tome decisiones sobre admite o no admite una prueba por considerar pues que no reúne las condiciones, por ser de escaso valor probatorio, porque es dilatorio, porque causa un grave perjuicio, tal como dice el 376 sobre la admisibilidad. Lo que es pertinente es admisible salvo que, entonces da las causales tasativas allí, y se dice que el juez en ese caso pues entonces no la admite por razones pues de que no es pertinente también, porque sí hay que tener en cuenta que debe reunir las condiciones del 375 sobre pertinencia. Y el asunto de la legalidad, que queda circunscrito a lo del artículo 360 sobre la exclusión del elemento material de prueba que de pronto pues se considere como una prueba ilícita o prueba ilegal, teniendo en cuenta pues las dos variantes muy diferentes, la una por violar derechos fundamentales, la otra por violar el debido proceso. Entonces todo eso se da en desarrollo de esa audiencia preparatoria, y la Corte lo que ha hecho allí pues es precisamente que la víctima puede entonces solicitar también el decreto de prueba. Entonces es natural que en el desarrollo de esa audiencia preparatoria, cuando pues se hace por parte del fiscal, lo que hace es anunciar los elementos materiales de prueba y todo aquello que él en su teoría del caso pretenda llevar al juicio, con el fin de que se hagan pues algunas estipulaciones. Ya después vendrá entonces, se le dice a la defensa para que haga el descubrimiento de los elementos de materiales de prueba que tenga, y después entonces se enuncian ya definitivamente y se entra a la parte del decreto y la solicitud de prueba como tal para que ésta llegue al juicio. Siempre hay que tener en cuenta entonces que
la víctima como un interviniente especial debe ir cogido de la mano con el fiscal, como parte que es en este sistema ya de tendencia adversarial. Se entra entonces a tener en cuenta que a partir de la audiencia preparatoria y ya propiamente en el juicio oral se restringen o se minimiza su participación como tal activamente, porque ya es un juicio oral que se da bajo el principio pues, de igualdad de contendientes y se van a ejercer entonces derechos de contradicción por las partes. Entonces, no va a presentar entonces ni prioridad del caso la víctima, solamente se va a referir al final, después del debate probatorio, al presentar las conclusiones. Cualquier tipo de observación que tenga que hacer en desarrollo del juicio oral por objeción, por alguna de estas razones de contrainterrogatorio o el interrogatorio, pues tendrá que hacerlo canalizándolo a través del fiscal, y el juez, que es el juez garante, el juez de conocimiento, que es un juez garante, deberá determinar que existan los canales de comunicación entre estos dos, entre el interviniente especial y la parte que es el fiscal, para que entonces puedan desarrollarse mejor los principios pues, que regulan el sistema penal acusatorio dentro del desarrollo del juicio oral. Bien, yo particularmente tengo que decir pues que este sistema penal acusatorio pues existen en la parte final, encontramos todo lo que es el asunto de la justicia restaurativa. Se encuentran unas herramientas muy importantes en este tema, y también igual pues puede hablarse del asunto del principio de oportunidad u otras figuras a efectos de que haya una real justicia para la víctima, porque es que nosotros como defensores muchas veces se presenta tedio frente, eso es la verdad, hay como una, pues, como decir mal visto de pronto, no muy bien recibido, mejor dicho, cuando entra un representante de la víctima, sabiendo muy bien que en este sistema pues se deben garantizar absolutamente todos los derechos, porque la Constitución pues habla de que primero que todo está el principio en desarrollo pues del desarrollo del principio de la dignidad humana, y lo contempla el artículo primero de la Constitución Política, lo contempla también el Código Penal y el de procedimiento penal como un principio rector, y entonces